Les saludo con la paz de nuestro Dios, de nuestro Señor, a cada uno de ustedes a través de esta reflexión, de esta meditación. En las últimas 2 semanas, los últimos 2 fines de semana, particularmente, veíamos distintos ejemplos y pasajes en la Escritura, en donde diferentes personas se preguntaron delante de Dios, ¿qué hago? O le expresaron francamente a Dios, no sé qué hacer. Vamos a continuar reflexionando en torno también a lo que significa esa pregunta y lo que significa también la inquietud o la incertidumbre que esa pregunta muchas veces genera en nuestras vidas. Cuando tal vez nos encontramos con un diagnóstico médico preocupante, cuando enfrentamos una realidad económica difícil, crítica, a raíz de las informaciones de la extensión de la pandemia por el COVID-19, tantas cosas que generan no solamente incertidumbre, sino particularmente ansiedad. Hay un pasaje que vamos a ver en los evangelios, en el Evangelio de San Mateo, donde Jesús hizo clara referencia a este problema de la ansiedad y del afán concretamente. Y antes de ver ese pasaje y antes de continuar con esta reflexión, quiero compartirle lo que dice el diccionario de la lengua española sobre estas 2 palabras. Sobre afán, el diccionario dice trabajo excesivo y penoso. Sobre afán, el diccionario. Y ansiedad dice estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, diríamos, lo que genera esa intranquilidad. El pasaje que vamos a ver está en San Mateo, capítulo 6, pero en su correspondiente paralelo, en San Lucas capítulo 12, el verso 29, Jesús declaró así: no estéis en ansiosa inquietud. Habló de la inquietud y de la ansiedad. Aquí en el pasaje de San Mateo la palabra que se repite es afán. Están muy relacionadas, y a veces estas cuestiones que mencionamos antes, de la salud, de la economía, a veces problemas que tenemos en nuestra relación, en la familia o relaciones sociales que podemos tener o en lo laboral, muchas veces generan ese afán y esa ansiedad. Cada vez más es más difícil evitar caer en las garras de la ansiedad. Está relacionado con esa angustia, con esa aflicción, con el estrés, si se quiere, una palabra más moderna que se utiliza, como una respuesta emocional. Hoy las estadísticas dicen que 1 de cada 5 personas en el mundo sufre trastornos de ansiedad. En estos días el periodismo en los Estados Unidos se preocupa por la cantidad de suicidios que acompaña esta pandemia, y lo mismo ocurre y acontece por doquier. Este afán y esta ansiedad tiene un pequeño aspecto positivo en nuestras vidas, que es nuestro instinto de supervivencia ante un peligro, ante una amenaza. Es lo que nos lleva a tomar una de 2 decisiones: o luchamos por sobrevivir o huimos, y es gracias a este instinto. Pero tiene como negativo esta ansiedad, tiene como negativa cuando se convierte en algo patológico, que de allí derivan muchas fobias, el trastorno obsesivo, compulsivo y tantas otras experiencias que no son para nada saludables. La ansiedad, hermanos, amigos que están compartiendo por medio de este video, esta reflexión, la ansiedad difícilmente nos ayuda a resolver nuestros problemas, no hace que las cosas se resuelvan mucho menos
se resuelvan más rápido, no acelera, al contrario, genera un desequilibrio, genera también dificultades en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, trae un desequilibrio emocional y espiritual, la pérdida de paz que no nos permite la vida abundante de la que nos habló nuestro Señor Jesús. Dice así el pasaje, seguramente usted lo conoce, lo ha oído o lo ha leído en más de una oportunidad. Jesús decía: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Decía Jesús y preguntaba: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. En San Lucas habla de los cuervos puntualmente. Aquí habla en general de las aves, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, dice. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, sigue preguntando Jesús, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y en el cierre de la palabra allí en San Mateo 6, a partir del verso 25, especialmente en los versos 33 y 34, Jesús decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cómo podemos hacer frente entonces? Aquí Jesús nos da algunas pistas. Jesús nos da algunas consideraciones que son fundamentales para hacer frente a esa ansiedad. Es parte de la vida, es parte de la realidad que nos toca vivir a cada uno de nosotros. En primer lugar, Jesús dice, hay que poner a Dios primero, hay que establecer una prioridad en nuestra vida. Allí decía Jesús, buscar primero el reino y su justicia, y todo lo demás Dios se va a ocupar de que llegue en su justa medida. Y piense un poquito, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana en la fe, cuánta de nuestra ansiedad viene muchas veces precisamente porque no tenemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Cuánta ansiedad viene a raíz de que desplazamos a Dios? Porque nuestro nivel de vida está primero, porque nuestro estatus, porque nuestro prestigio, porque nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra vanidad, lo que sea, nuestra profesión, en fin, cuántas otras cosas aparecen en primer lugar en nuestra vida. Entonces, cuando Dios es desplazado, se genera ese desequilibrio. Allí Jesús decía, tenemos que poner primero a nuestro Creador, tenemos que poner primero a ese que quiere relacionarse con nosotros como nuestro Padre, ¿sí? Y cuando nosotros lo ponemos a Él primero, cuando nosotros lo buscamos a diario a través de su palabra, a través de la oración. Y ahora que digo oración, precisamente el apóstol Pablo también hace referencia a la ansiedad y cómo nosotros podemos combatirla con fe y con oración. Porque dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 4, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras oraciones. Y dice cuál es el resultado, que en vez de afanarnos, en vez de darnos manija con nuestro problema, cuando acudimos en oración delante del trono de Dios, el resultado dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a cubrir, va a gobernar, va a llenar nuestra mente y nuestro corazón. Segundo principio que marca Jesús aquí en este pasaje para confrontar esa ansiedad que es una realidad, ese afán y esa ansiedad que vienen a nuestra vida. En segundo lugar, Él habla aquí de la necesidad de tener una actitud positiva frente a la vida. Jesús declaró acá enfáticamente, comparando la vida del ser humano con las aves y las plantas. Y en cada comparación Jesús decía, ¿ustedes no se han dado cuenta que la vida vale más que la comida? ¿Ustedes no se han dado cuenta que la vida es más importante que la ropa o el cuerpo, y la vida en general es más importante que lo que vestimos? Es un pensamiento muy sencillo, pero muy profundo. ¿Cuántas veces nos preocupamos tanto por lo que vamos a consumir, lo que vamos a alimentarnos? Y claro que es importante, pero Jesús dice acá hay algo que es más importante, y eso es la vida. Nuestra ansiedad, ¿cuánta de nuestra ansiedad es por lo que vamos a comer o por lo que vamos a vestir? Precisamente Jesús dio en la tecla. Aquí, a pesar de que su discurso y su enseñanza ya tienen alrededor de 2000 años, sigue teniendo mucho que enseñarnos para este tiempo. En tercer lugar, el tercer principio que establece Jesús allí en su palabra para hacer frente al afán y la ansiedad es poner toda nuestra confianza en Dios, es conocer, como conoce David en el Salmo 23, que tenemos un proveedor. ¿Cómo dice allí David en el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si nosotros confiamos que Dios es nuestro proveedor. Aquí Jesús dice en este pasaje, ustedes tienen un Padre en el cielo que sabe vuestras necesidades. Dios no ignora nuestras necesidades, y esa confianza es el mejor remedio contra la ansiedad. Por supuesto, no significa el abandono de nuestras responsabilidades, pero sí aumentar en fe y en confianza. Y eso va a ser se va a notar inmediatamente que cuanto nuestra confianza está más supeditada a ese Dios creador y proveedor, nuestro nivel de ansiedad va a disminuir. También dice allí que vuestro Padre conoce vuestras necesidades, y dice allí ese Padre es el que va a proveer. Aquí mismo en San Mateo capítulo 7, había anotado para leer este versículo, muy cerca de donde estamos en Mateo 6, en el capítulo 7, verso 11, Jesús decía, si ustedes que son padres con errores, con tantas falencias, les saben dar a vuestros hijos buenas dádivas, miren qué comparación hace, ¿no? Dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Jesús hablaba de buscar, de pedir, de buscar y de llamar en este pasaje, hablando sobre la oración. Y entonces plantea esto, si ustedes le dan a sus hijos lo mejor dentro de sus posibilidades, ¿no lo va a hacer Dios? Cuanto más lo va a hacer Dios. Y el último principio que todavía quiero señalar antes de concluir esta reflexión, Jesús también allí plantea que tenemos que evitar especular con respecto al futuro. ¿Cuánta de nuestra ansiedad tiene que ver con el futuro? ¿Cuánta de nuestra ansiedad, de nuestro afán, tiene que ver con las cosas del porvenir? Cosas que no podemos manejar, cosas que escapan de nuestras posibilidades y que generan esa ansiedad, esa intranquilidad, esa angustia, como leíamos hoy lo que señala el diccionario, esa zozobra de ánimo y esa agitación. Allí decía Jesús, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal.
no te preocupes en demasía. Trata de vivir un día a la vez. Trata de vivir bajando ese nivel de ansiedad y aumentando la confianza y la esperanza. Sobre todas las cosas, una expectativa positiva, ¿sí? Proyectarnos, por supuesto, es un don que también Dios nos ha dado, el poder proyectarnos. Pero quiero cerrar con Santiago capítulo 4, que precisamente habla también de cómo nosotros podemos proyectar, pero dentro de un límite. Dice allí Santiago capítulo 4 a partir del verso 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Somos peregrinos y estamos de paso por este mundo. En lugar de eso, ustedes deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, los ricos, los poderosos, dice allí, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que este último principio también es muy importante. No estar allí especulando y dejando que la ansiedad respecto del futuro nos quite la alegría de vivir el momento presente, nos quite la paz y sobre todo no nos quite la esperanza, la expectativa positiva respecto de las cosas que Dios tiene pensadas para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que pongas a Dios primero, que confíes que Él es nuestro proveedor, que no te va a desamparar, y confía también en que Dios conoce nuestras necesidades y que nuestra vida, tu vida, mi vida, es más importante que lo que comemos y lo que vestimos. Que Dios te bendiga. Amén.